El propósito de este primer tiempo juntos es justamente pensar en nuestras iglesias en las cuales estamos sirviendo a la luz de lo que la iglesia es hoy en día en Latinoamérica y en España también, y por supuesto en particular a la luz de lo que el Nuevo Testamento nos señala, nos define como la iglesia del Señor. Una de las preguntas más comunes que se me ha hecho cuando viajo y predico aquí y allá ha sido la siguiente. Viene gente, se acerca a mí y me dice: pastor, ¿cómo hago para encontrar una iglesia sana? ¿Qué cosas debo ver en una iglesia? ¿Me quedo o me salgo de esta iglesia? Y comienzan a describirme el contexto particular de su iglesia. O alguna pregunta similar. Bueno, no siempre uno sabe lo que la persona trata de decirnos o preguntarnos con eso, pero una respuesta que a menudo doy y que debo decir no es mía, la escuché y me pareció muy oportuna para dar como respuesta a este tipo de preguntas. La siguiente, yo le digo: mira, hermano, no hay iglesia perfecta, no hay iglesia perfecta. Y si tú la encuentras, no vayas ahí porque la vas a arruinar. Entonces, esta respuesta no es mía, no es única, es algo que escuché y me pareció, bueno, es cierto, no existe tal iglesia, y si nosotros esperamos que una iglesia sea perfecta y vamos ahí, obviamente no cabemos, no somos parte de lo que es la perfección. Entonces, claro, la gente se queda un poquito pensando qué es lo que quiere decir este hermano con la respuesta. No existe una iglesia perfecta aquí en esta tierra y la razón es obvia, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la iglesia está compuesta de seres humanos, pecadores, salvados por gracia, con todas nuestras deficiencias que traemos. El Señor trabaja en nuestras vidas, lo sabemos, Él comienza una buena obra que perfecciona hasta el día del Señor Jesucristo, pero ahí estamos, en la congregación de los santos, pero cada uno de nosotros con nuestro juego de achaques y problemitas que traemos a la iglesia. Esa es la verdadera situación. Pero ¿qué motiva a algún creyente para hacer este tipo de pregunta? Y yo pienso que un creyente verdadero, genuino, nacido de nuevo, que está expuesto a la palabra de Dios, de alguna manera estudia la palabra de Dios, lee material bíblico en cuanto a la iglesia y se encuentra en un contexto comparándolo con lo que está leyendo o escuchando, o ve a su alrededor iglesias comparando con lo que él entiende el Nuevo Testamento nos enseña en cuanto a la iglesia, se queda un poquito confundido. Porque francamente mucho de lo que hoy pasa por iglesia realmente no lo es cuando lo comparamos a lo que el Nuevo Testamento nos enseña y define como iglesia. Entonces, ¿qué busca la gente en una iglesia? Es obvio que si miramos el panorama general de la iglesia evangélica en todo el continente, específicamente conozco bastante bien a la iglesia en todo este continente, América. Conozco la iglesia en España, pero a veces la iglesia en España es un poquito distinta a lo que es común y general en la iglesia latinoamericana. Notamos que hay iglesias de todos gustos y sabores. Creo que escucharon algo en la conferencia de nuestro hermano MacArthur acerca de esto y cómo ha invadido a la iglesia. Una cosa es cierta: las iglesias tradicionales, con un servicio donde los creyentes se reúnen para cantar himnos, para orar y escuchar la exposición de la palabra de Dios, son una minoría. Eso es obvio y cierto. La iglesia en general hoy está preocupada en cosas tales como ser relevante, estratégica, sensible, con propósito. Repito, con propósito. Gracias. Son términos que se utilizan para comunicar que lo que la iglesia era en el pasado ya no tiene nada que decir al hombre moderno en la cultura, sociedad y época en que vivimos hoy. Eso es lo que están diciendo. La idea se promueve y ha sido aceptada por muchos evangélicos otra vez, que la iglesia tradicional como se conocía, donde se celebra un culto con himnos, se enfoca en la centralidad de la exposición bíblica, la comunión y ministerio mutuo entre los creyentes, ha perdido su atractivo y se ha convertido en obsoleta, o sea, ya no sirve. Entonces, ¿qué tenemos hoy en casi la mayoría de las iglesias? ¿Con qué se ha reemplazado la iglesia tradicional? Bueno,
En la mayoría de las iglesias donde yo he estado y visto y observado, lo que se observa es un servicio que se asemeja más a un centro de entretenimiento secular que un servicio cristiano, donde hay, por ejemplo, cantantes llamativos. Los han visto, ¿no es cierto? O en la tele o han asistido. A lo mejor algunos de ustedes vienen de este tipo de iglesia. Que un servicio cristiano es distinto a lo que normalmente ustedes pensarían es una iglesia, un servicio cristiano. Bandas de rock, alabanzas con estribillos repetitivos, algarabía, aplausos a Jesús. Y directores que se menean, ¿no es cierto?, que hacen todo esto. Luces de colores, música estruendosa, oradores que dan una charla corta y motivadora. ¿Basada en qué? Basada en pensamientos, puede ser de escritores contemporáneos, puede ser basada en eventos interesantes que están sucediendo en el día, o simplemente lo que se le ocurre al que habla. Cuando hay predicación, muchos predican hoy un mensaje donde se promueve la satisfacción personal, emociones, autoestima, sanidad, prosperidad, etc. Hoy hasta tenemos iglesias, como creo que también habrá mencionado nuestro hermano MacArthur, no escuché todo el mensaje, iglesias virtuales. No hay necesidad de relación interpersonal en este tipo de llamado así iglesia. Esta es la iglesia del internet, donde no hay por qué participar en un servicio con otros creyentes, sino que tú escoges tu propia comunión con otros por medio de texting, amigos en el Facebook, etcétera, etcétera. También tenemos y acá es obvio en algunas iglesias, tenemos la iglesia de la pantalla de cine, así le llamo yo, donde personas se reúnen en un local enfrente de una pantalla, van a un teatro para ver y escuchar a algún predicador chévere, y son chéveres la mayoría de los que aparecen ahí, donde se les habla vía satélite, a larga distancia. Ahora, eso también se le llama iglesia hoy. Pregunta, ¿quién pastorea a estas personas? La respuesta es nadie. ¿A quiénes rinden cuentas como ovejas, miembros de una iglesia? A nadie, etc. En otras palabras, la tecnología se ha introducido, que por supuesto está cada día es más prevalente y avanzado, ha invadido a la sociedad y por supuesto, como todo sucede en la sociedad, invade también a la iglesia, se filtra en la iglesia. Y está produciendo una generación de personas jóvenes que no saben comunicarse en un contexto de relaciones interpersonales porque dependen y viven pegados a su teléfono celular, el llamado smartphone, que será el teléfono inteligente, pero los que lo usan muchas veces son bien tontos. Y también a todo aparato de wifi, ahí se están comunicando. Y especialmente los jóvenes, ¿no es cierto? Y ahí los ven ustedes con sus... Y puede ser que estén 4 o 5 reunidos en una mesa y todos están texting, pero no el uno al otro, sino a algún lado. No están hablando, no están compartiendo, están texting. Escuché una estadística esta semana pasada que es preocupante. El estudiante promedio de secundaria en los Estados Unidos gasta 9 horas por día enfrente a una computadora y texting con su celular. 9 horas por día. Los vemos por todos lados, ¿no es cierto? Este tipo de adolescentes y a veces no tan adolescentes. Ahí están, con sus teléfonos. Y uno les quiere hablar y están. O sea, ¿dónde está la comunicación? Se ha perdido mucho. La verdad es que el panorama hoy no es muy alentador. No es muy alentador. Todo esto que observamos y nos rodea representa una amenaza tremendamente seria para la salud de nuestras iglesias. Tenemos que estar alerta a eso. La iglesia en general, cada día que pasa, se parece menos a la iglesia del primer siglo. Pero menos y menos. Hay una gran distancia. ¿Qué ha sucedido? Bueno, lo que tenemos hoy es una iglesia, en primer lugar, antropocéntrica, que está tratando de reinventarse siguiendo filosofías, especulaciones, mercadeo, emoción, valores culturales contemporáneos. Estamos tratando de ser tan relevantes que nos olvidamos lo que la Biblia nos dice acerca de lo que es la iglesia. La iglesia está siendo engañada siguiendo, como dice Pablo, corrientes de hombres. ¿Se acuerdan lo que dice Pablo en Colosenses 2:8? No es diferente a lo que él nos dice aquí. Mirad que nadie os haga cautivos. Esa es la palabra. Por medio de su filosofía y vanas sutilezas. Según la tradición de los hombres,
conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Y en el versículo 22 agrega del capítulo 2, según los preceptos y enseñanzas de los hombres. En resumen, tenemos hoy una iglesia que ha sido, por decirlo así, ha sido llevada cautiva por ideas humanas y ha abandonado la revelación escrita. Nuestro problema hoy, como decía el ya fallecido y uno de mis héroes de la fe, Lloyd Jones, decía él, el problema es que no hemos comenzado con Dios. No hemos comenzado con Dios. Me encanta esa frase porque es verdad. En otras palabras, hemos dejado a un lado lo que Dios dice en su palabra en cuanto a la iglesia y hemos suplantado eso con nuestras propias ideas, que según pensamos van más de acuerdo a lo que el hombre moderno es y lo que este hombre necesita. Como si el hombre moderno fuera distinto al hombre del primer siglo en cuanto a sus necesidades básicas. Y el resultado entonces es una iglesia bíblicamente ignorante, espiritualmente superficial y en muchos casos sin vida, sin impacto divino en la sociedad y francamente, ahora sí, irrelevante. En términos de impacto espiritual no tienen nada que decir, no hay impacto. En el afán de tener éxito y ser relevantes a través de estos nuevos paradigmas de ministerio, como se les llama, hemos abandonado la revelación de Dios en cuanto a lo que es y cómo funciona su iglesia. Hemos inventado nuestras iglesias. La pregunta es, y siempre debe ser, lo que Pablo dice en Romanos 4:3. ¿Qué dice la Escritura? Ahora nosotros como líderes de nuestras iglesias, recae sobre nosotros, sobre nuestros hombros, la responsabilidad de regresar a la Escritura y entender lo que la iglesia realmente es. No reinventar la iglesia y su función, sino preservar la iglesia tal como el Nuevo Testamento la define. A eso fuimos llamados, no a inventar cosas. Ahora, ¿qué es y qué no es una iglesia? Cuando vamos al Nuevo Testamento encontramos la identidad y ministerio de la iglesia. Aún una lectura superficial del Nuevo Testamento nos da un panorama radicalmente distinto a lo que hoy se hace pasar por iglesia en muchos lugares. Para empezar, el Señor Jesús declaró lo siguiente: yo edificaré mi iglesia. La iglesia es su creación. Él es el diseñador y por lo tanto no tiene nada que ver con hombres y lo que estos hombres digan, inventen o le llamen a la iglesia. Y si es su iglesia, es siempre la misma en naturaleza y función desde que Él la creó. No ha cambiado. Es su iglesia en el primer siglo y es su iglesia el día de hoy y hasta que Él venga, ¿no es cierto? Es su iglesia. Estamos claros en esto. Nosotros no reinventamos la iglesia, no podemos hacerlo, ni debemos hacerlo, ni nos atrevemos a hacerlo. Entonces, Él es el Señor de la iglesia viviente. Hay varias metáforas en el Nuevo Testamento, analogías, que se utilizan para describir a la iglesia. Por ejemplo, la iglesia se describe como una familia, una comunión, se describe como la esposa de Cristo, se describe como un templo, un edificio viviente. La metáfora más común de la iglesia en todo el Nuevo Testamento es la del cuerpo de Cristo. Es el cuerpo de Cristo, siendo Él la cabeza, dice Pablo, del cuerpo y cada uno de los creyentes, los miembros de su cuerpo. Estas analogías de la iglesia nos muestran la relación íntima e inseparable entre Cristo y su iglesia, particularmente en esta metáfora del cuerpo, donde Pablo claramente nos dice en 1 Corintios 12, versículo 12 al 14, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, ya sea judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si hay algo que sobresale, que se distingue en las páginas del Nuevo Testamento en referencia a la iglesia, es que no es un lugar, no es una denominación o un edificio construido donde se reúne la gente, sino que la iglesia son personas. La iglesia son personas. Es el pueblo de Dios en Cristo. Y esta es una increíble y tremenda y fundamental doctrina de entender. La iglesia es aquellos que estamos en
Cristo, en una relación íntima y espiritual con Cristo Jesús. Estamos en Él. Esa es su iglesia. Todos los cristianos somos parte de ese cuerpo, de esa iglesia universal, unidos por el Espíritu de Dios, por supuesto en Cristo. Unidos a Cristo, unidos a Dios Padre y unidos los unos a los otros por ese mismo Espíritu. Lo más sobresaliente y distintivo en el Nuevo Testamento acerca de la iglesia es que ésta se describe como personas, siempre, personas que pertenecen a Dios. Cristo por medio de su sangre nos compró y nos hizo parte de su iglesia. Nos dice Efesios 5:25 que Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, por nosotros. Cristo dio su vida por personas, las personas que forman su iglesia. Cristo no murió por un edificio o por un lugar o por alguna denominación o organización, como quiera que quieran las personas llamarles a estos lugares, sino por individuos que forman e integran su iglesia. La iglesia es la comunidad y comunión de los santos redimidos. Ahora, estoy simplemente dando algo muy breve de lo que podríamos dar en una hora y el tiempo que nos queda. ¿Cómo llama el Nuevo Testamento a estas personas? Hay muchas palabras que se utilizan para describir a estos individuos, personas que componen la iglesia del Señor. Encontramos en nuestra Biblia palabras como santos, los redimidos, los amados de Dios, la iglesia de Dios, los que están en Cristo, como mencionamos. Pedro dice que somos pueblo adquirido de Dios, los llamados, los adoptados hijos, el rebaño de Dios, los hermanos, los hijos de Dios, los herederos de Dios, los justificados. Cada una de estas descripciones nos hace ver que la iglesia es idea y diseño de Dios. Él es el que determina cómo ésta funciona en todo nivel. ¿Qué son sus prioridades? ¿Quiénes son sus líderes? ¿Qué debe ser su mensaje y misión en la tierra? Que entre paréntesis son temas que serán tratados en los seminarios que siguen. Tal vez, pero para mí la descripción más preciosa de todo el Nuevo Testamento en cuanto a estas personas es que somos los escogidos de Dios. ¡Wow! ¡Qué descripción! Dios escogió a cada uno de los individuos que componen la iglesia. De todos los nombres dados a los miembros de la iglesia de Cristo, esta es la que nos quita toda posibilidad de darnos algún crédito o tomarnos atribuciones en cuanto a lo que hacemos en la iglesia o gloriarnos de alguna manera. Él escoge a su iglesia y Él es quien determina todo en cuanto a su funcionamiento. Todo, lo cual ha sido revelado en la Escritura. En la Escritura. ¿De dónde salen todas estas cosas que la gente llama iglesia? Estas ideas, la iglesia es y tiene un tipo de iglesia, la iglesia es y otro tipo de iglesia. Son ideas que no vienen, no proceden como vimos de la Escritura. ¿Qué dice la Escritura? La Escritura no tiene nada que decir en cuanto a eso. Son inventos. La Biblia nos describe a nosotros, los miembros de la iglesia de Cristo, como los escogidos de Dios. Esto quiere decir que ser miembro de la iglesia de Cristo no tiene nada que ver con nosotros. Dios nos escogió antes de que existiéramos o hiciéramos algo para ganarnos algún favor de Él y ser parte de su iglesia. La iglesia es idea y obra exclusiva de Dios. Y Pablo nos dice en Efesios 1:3 que conocemos bien, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Se dirige a los santos, a nosotros, a los escogidos, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos, sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado, en Cristo Jesús. Somos escogidos de Dios. Es su idea. Y noten que fuimos escogidos para ser parte de la iglesia de Cristo antes de la fundación del mundo. Como decía Spurgeon, Dios definitivamente me tuvo que haber escogido antes de la fundación del mundo. Nunca me hubiera escogido ahora que me conoce. Y eso se aplica a todos los que se rieron.
Pablo enseña esta verdad a la iglesia en Corinto de una forma excepcional, incomparable. Y acuérdense que íbamos a pensar en la iglesia de Cristo como los que mejores se comportan, la mejor conducta. Fíjense cómo Pablo describe a los corintios. Y por supuesto, ustedes recuerdan que la carta a los corintios comienza en el capítulo 1, versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, a los llamados a ser santos, con los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto incluye a todos nosotros. Pero fíjense cómo Pablo se dirige a ellos, que era de todas las iglesias del Nuevo Testamento, esta no diríamos era la más o la mejor. Y sin embargo Pablo les dice en el capítulo 1, versículo 26, considerad, hermanos, vuestro llamamiento, vuestra vocación, el llamado de Dios, ¿no? No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Fíjense en este lugar, ¿cuántos de nosotros venimos de esa extracción? ¿Cuántos de ustedes son nobles? De sangre, ¿cómo se dice? Sangre azul. Fíjense, continúa. Sino que Dios ha escogido, noten cómo nos describe, lo necio del mundo, para avergonzar a los sabios. Y otra vez, Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Noten que la iniciativa siempre es Dios. Dios es el que escoge. Nadie escogió a Dios. Vosotros no me escogisteis a mí, dice el Señor, si yo os escogí a vosotros. Que no se haga la reversa aquí. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido de Dios lo que no es para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Y el 30, mas por obra suya o de Él estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Ven? Todo comienza con Dios. Es de Dios que estamos en Cristo, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención, para que tal como está escrito, y esta es una referencia a Jeremías 9, 23 y 24, el que se gloríese en el Señor. Y Pablo está hablando a estos hermanos que son santos, los describe ahí en el versículo 1, capítulo 1, versículo 2, santificados en Cristo, llamados a ser santos, pero su vida de todos los días no era la más santa que digamos. Sin embargo, eran santos, escogidos por Dios. Qué precioso es eso. Porque si fuera que Dios nos escogiera, como dijo Spurgeon, en base a lo que conoce de nosotros hoy, no hubiera sido el caso. Tuvo que ser una elección totalmente y absolutamente soberana de Dios. Porque Él lo quiso, nada más. Somos por sobre todo los escogidos de Dios, somos obra suya, y Él nos colocó en Cristo Jesús, quien es para nosotros, dice Pablo, sabiduría de Dios, justificación, santificación y redención. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, donde Cristo está, en Cristo Jesús. Toda bendición hoy, nuestra espiritual, es porque estamos unidos, místicamente y espiritualmente unidos a Cristo Jesús. Estamos en Él. Ahora, si todo esto es cierto, y fíjense que el versículo 31 concluye Pablo, ya que sobra soberana de Dios, es todo de Dios, dice Pablo, para que nadie que se gloríe. Como está escrito, el que se gloríese en Él, Señor. Esto nos debe hacer cada día pensar, y cada vez que nos dirigimos al Señor y nos acercamos a Él, y a veces nos sentimos como, uy, Señor, no soy digno hoy de acercarme a ti. Porque mira, Señor, he pecado, he cometido esto, he pensado esto. Saben que ninguno de nosotros somos dignos de acercarnos a Él. Pero estamos en Él, a través de Cristo Jesús. O sea que no depende nuestro acercamiento a Dios de lo que hacemos. Depende del hecho de que estamos en Cristo Jesús, quien ya fue hecho para nosotros justicia, redención, santificación. Todo es por virtud de estar en Cristo Jesús. Nada más. Porque el enemigo de nuestras almas trata de meter ideas en nuestra mente. Tú ya no eres digno de Dios. Olvídate, mírate. Más, ¿quién sabe si Dios te va a usar ya? Porque todos tenemos luchas y tentaciones y pensamientos que uno dice, madre mía, si la congregación supiera lo que acaba de pasar por mi mente, me dan mi último cheque, me dicen adiós. Pero yo les diría, ¿sabe qué? Eso, lo mismo que pasa por mi mente, pasa por su mente, así que no se hagan.
Es por virtud de estar en Cristo Jesús. No hay otro motivo. Ahora, si todo esto es cierto, ¿cómo vamos a responder? ¿A dónde iremos para buscar dirección para nuestros ministerios? ¿Qué principios debemos tener presente para implementar una práctica ministerial correcta? La respuesta a estas preguntas no se encuentra definitivamente en los paradigmas y ejemplos contemporáneos de la iglesia. No tratemos de imitar a las iglesias con propósito, o las iglesias sensibles, o las iglesias relevantes, a las iglesias donde hay un chévere ahí dando y tratemos de imitar sus músicas, sus luces, su estruendo, todo lo que por afuera supuestamente atrae a la gente. Nada que ver. La respuesta se encuentra solo en la Escritura. Yo no entiendo por qué hacen todas estas cosas. Han abandonado la Escritura, han abandonado lo que Dios dice. Y se dedican a hacer todas estas cosas que son tan superficiales y no tienen impacto real en la vida de nadie. Tú vas a una de estas reuniones, yo he estado en algunas, he estado en Brasil, he estado en Honduras, lo siento los de Honduras, he estado en otros países, he estado en Guatemala también en una de estas, y uno entra ahí y tal vez se siente muy animadón, ¿no? Porque hay mucha movida, hay mucha salsa, y muchas luces, y uno sale deslumbrado. Pero uno sale así, tal vez muy meneándose, pero se acaba eso y ¿qué? Hay que regresar la próxima semana otra vez para darnos otra inyección de todo lo que hemos experimentado, porque se nos acaba en una hora o menos. No tiene impacto. Y fíjense si eso no es lo que la iglesia está tratando de promover, como ese es el espíritu. Nos vienen acá, gente de afuera, y nos dice, ustedes no tienen vida espiritual acá. ¿Por qué? Porque ustedes no tienen alabanza. Y la alabanza definida en términos de todo lo que acabo de describir. Eso es alabanza. Bueno, si van al Nuevo Testamento, ¿qué es la alabanza? El que le adora al Señor debe adorarle en espíritu y en verdad. Si no está de acuerdo a la verdad, entonces todo eso es charada. No sirve para nada. Estas palabras son las del apóstol Pablo y quiero concluir con ellas en un sentido. Cuando nos dice a nosotros líderes, dirigiéndose a los ancianos de la iglesia en Éfeso, versículos 28 al 32, tened cuidado de vosotros, Hechos 20, 28 al 32, tened cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos. Bueno, eso no nos debe traer tanto ánimo de que el Espíritu Santo nos puso en ese lugar. No fuimos nosotros, a menos que tú estás ahí de prepo y tú quisiste entrarle y quisiste bueno, voy a ser zapatero, plomero, médico, abogado. No, voy a ser pastor. Y me meto en la iglesia. Si ese es el caso, entonces el Espíritu Santo no tuvo nada que ver con eso. Pero si fuimos llamados por Dios al ministerio, Dios nos puso ahí a través de su Espíritu, nos ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Y después Pablo advierte, sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros, que no perdonarán al rebaño, y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estad alerta. Noten que el Nuevo Testamento continuamente nos da esa instrucción, exhortación, estar alerta. Recordando que por 3 años, dice Pablo, de noche y de día no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Ahora se encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Noten, a la palabra de su gracia es a la palabra, que es poderosa para edificaros y daros herencia entre los santificados. Esta es una advertencia y profecía a los líderes de la iglesia en Éfeso, que literalmente se cumplió unos 30 años más o menos más tarde. Sin embargo, es una advertencia que aún es vigente para cada uno de nosotros que servimos como pastores, como líderes de las iglesias que representamos aquí. ¿Cuántos de ustedes son pastores y líderes dentro de la congregación? La gran mayoría lo son. Y cada uno representa parte de la iglesia de Cristo localmente donde usted se encuentra. Es su iglesia. El Espíritu Santo os puso por obispos ahí. Es una advertencia que el apóstol Pablo nos dice que debemos tener presente nosotros también. El error, la falsa doctrina, las falsas nociones de lo que es la iglesia, las ideas y especulaciones, filosofías que tienen su origen en los hombres, se van a introducir en la iglesia. No hay duda de eso. Satanás, usando a hombres,
se va a encargar de plantar la mentira aún en las iglesias que han tenido un buen comienzo, como lo fue la iglesia en Éfeso, plantada por el mismo apóstol Pablo y Timoteo. Vivimos, como dice Pablo a Timoteo en el capítulo 3 de 2 de Timoteo, versículo 1, vivimos en los últimos días, y estos días Pablo los define como días peligrosos. ¿Se acuerdan? Días difíciles. Vendrán días difíciles. La palabra literalmente quiere decir salvajes, peligrosos. Y después comienza a hablar del por qué es el peligro, porque hombres falsos, perversos maestros se introducen en la iglesia y introducen en la iglesia perversidades, falsas nociones. Y noten que es de afuera y de adentro. Y debemos siempre estar alerta. Luchamos con enemigos que son realmente formidables. El mundo, los deseos de la carne y sus pasiones, el diablo y sus huestes. Y por supuesto el diablo sabemos que según 1 de Juan 5:19 es el que controla este mundo, es el maligno, lo describe así, y dirige a las huestes espirituales de maldad en guerra contra Cristo y sus redimidos. Nuestra guerra entonces es realmente una guerra espiritual. La verdad de Dios y la mentira de Satanás. Esa es la guerra. Si van al capítulo 10 de 2 de Corintios, pueden ver que eso es justamente lo que Pablo está diciendo. No tenemos lucha contra carne y sangre, eso es Efesios, pero en 2 Corintios capítulo 10, versículos del 4 al 5, nos dice que las armas de nuestra contienda son espirituales. O sea, no luchamos contra cosas que vemos, estamos luchando con unas huestes invisibles. Y el mundo que nos rodea nos atrae, la pasión de la carne. Ojalá no tuviéramos esta carne con la cual luchamos. Y Pablo dice, yo veo en mí, capítulo 7, versículo 18, Romanos, en mi carne no hay nada bueno. Estamos con esta carne, este cuerpo de carne que llevamos como un cadáver sobre nuestras espaldas hasta que lleguemos al día que pasemos ya a la presencia del Señor. Entre tanto luchamos con eso. Es una guerra espiritual. Y nuestro ministerio como líderes y pastores es un llamado urgente y constante a cuidarnos a nosotros mismos primero y cuidar al rebaño por el cual el Señor dio su sangre. Pero tenemos que cuidarnos nosotros primero. Porque ¿cómo vamos a cuidar a las ovejas si nosotros como pastores estamos mal? Entonces, tomar eso como algo prioritario en nuestra vida devocional, nuestra vida de oración, nuestro tiempo de comunión con Dios. No puede tomar segundo plano a nada. Tiene que ser lo primero. Porque en base a eso va a haber un resultado espiritual en la vida de los creyentes que nos escuchan, que nos observan, que nos ven. Nuestra tarea principal es un llamado a contender ardientemente por la verdad. La verdad, por supuesto, revelada y la verdad de conducta observada y vista en nosotros. ¿Se acuerdan cómo Pablo dice, bueno, el que quiera ser anciano, obispo, buena cosa desea, pero es necesario que el obispo o el anciano, el líder, el pastor sea ¿qué? Irreprensible. Porque en base a nuestra conducta, a nuestra irreprensibilidad, tenemos ahora sí una plataforma para hablar y enseñar la verdad de Dios. Porque si esa verdad no se observa en vivo, entonces estamos siendo hipócritas. Nuestra tarea principal es un llamado a contender ardientemente por la verdad escrita y por la verdad practicada en nuestra propia vida. Debemos estar alerta, ser estudiosos de la verdad para entenderla, vivirla y predicarla con precisión, comprometernos a un ministerio genuinamente bíblico. Si alguien viniera a tu iglesia y te preguntara, ¿por qué hacen lo que hacen aquí en esta iglesia? ¿Qué le dirías? Bueno, si tú eres una de estas iglesias que mencionamos al inicio, pues reposarían, descansarían tal vez en valores culturales o de la sociedad o lo que sea, pero esa no es nuestra respuesta. Lo primero que tenemos que hacer es, sin titubeos, decirle a la persona que hace la pregunta, porque Dios dice, e inmediatamente dirigirlos. Mira, esto es lo que la iglesia es en el Nuevo Testamento. Esto es lo que el Señor nos instruye en cuanto a su iglesia. Y proceder a mostrar a ese inquiridor las características de una iglesia saludable, que es justamente lo que estaremos aprendiendo con
con David, con Luis y con Mike Mahoney en estos días. Las características de una iglesia saludable. Bueno, como les dije, esta era simplemente una breve introducción al tema. Simplemente quería motivarnos juntos a pensar en nuestras iglesias, pensar en lo que nos rodea y pensar en lo que estaremos observando es la iglesia del Nuevo Testamento en estos días. Ustedes recibieron algunas preguntas, son simplemente para, no que las contesten aquí, es para pensar. Y ahora sí, si hay alguna pregunta, sin embargo, en cuanto a lo que hemos expuesto o relacionado a lo que hemos expuesto, podemos tomar un tiempo para hacer preguntas ahora. Sí, hermano. Pastor, si una iglesia utiliza un mecanismo para atraer a la gente a través de la música, de las luces, lo que sea, y el enfoque de la enseñanza es absolutamente bíblico, ¿cómo se ve eso frente a lo que conversamos ahora? Bueno, en primer lugar, yo haría la pregunta, ¿será absolutamente bíblico o piensas que es absolutamente bíblico? Yo cuestionaría ahí. Yo pienso que no hay necesidad de tratar de atraer el mundo en base a lo que les atrae normalmente. Eso es lo que se llama en inglés seeker friendly. La iglesia está tratando de ser relevante, sensible a lo que la gente hoy en el mundo moderno, en la sociedad en que vivimos, desea ver. Y se hacen encuestas en zonas, en comunidades, donde van casa por casa y hacen preguntas para ver lo que a la gente le gustaría ver, observar en una iglesia. Y en base a eso se diseña un programa en la iglesia que llene supuestamente esas necesidades de la gente. Bueno, toda la gente a la cual se le hizo estas preguntas no conocen a Dios, no son hijos de Dios, no tienen ni idea de lo que es la Biblia, así que no sacamos nuestra estrategia de ministerio en base a encuestas o en base a lo que supuestamente atrae a la gente. Nuestro ministerio no debe ser en base a eso, debe ser en base a lo que el Nuevo Testamento nos enseña. En primer lugar, la iglesia primitiva, capítulo 2 de Hechos, comienza diciéndonos que los primeros creyentes se dedicaban continuamente ¿a qué? A la doctrina de los apóstoles, a la comunión, a la oración, etcétera, al partimiento de pan. Eso debe constituir algo singular. Miren, la gente no tiene que venir a una iglesia cristiana y decir, esto sí me gusta, wow, esto está bien chévere. No, la gente que viene a una iglesia de esas que tú describes se siente perfectamente bien, wow, esto sí. ¿Sabes qué? Algo está mal. Algo está mal porque los pecadores no deben sentirse bien en la comunión de los santos. Los pecadores deben sentirse confrontados con la palabra, deben sentirse, oye, esta gente ama a Dios, esta gente vive de una manera distinta, esta gente, ese no soy yo. Ahora, gracias a Dios que vienen gente que no conoce a Cristo a nuestras iglesias, pero deben ser confrontados con el testimonio de cada uno de los creyentes y la palabra trazada, correctamente trazada. Ahora no estoy diciendo que no pueda haber orquesta. Ustedes ven aquí en nuestra iglesia hay una buena orquesta. A las noches tenemos lo que se llama la hora familiar. Tenemos su batería, buena música, guitarra. Ahora no están ahí para desplegar sus virtudes, están ahí para exaltar a Dios por medio de himnos y alabanzas que son bíblicas. O sea, yo no estoy hablando en contra de eso. Pero si diseñamos todo un programa para que la gente vea todo y se vislumbre, esto sí está chévere, aquí quiero ver. Y cuando tú me dices verdaderamente, genuinamente bíblica, si ya empiezan mal con el inicio, que es la razón por la cual diseñan ese ministerio que no está basado aquí en la palabra, entonces yo cuestionaría hasta qué punto es genuinamente bíblica. Porque todo tiene que ser genuinamente bíblico. Hasta el diseño inicial, el comienzo de la iglesia, el servicio en general, todo debe ser, ¿qué dice la palabra? Esto es la palabra. Bueno, allá atrás. Sí, pastor, hizo referencia a Hechos 2. Creo que si como pastores nos enfocamos en uno de esos versículos que dice que es el Señor el que agrega cada día que han de ser salvos, dejaríamos de estar pensando en hacer grandes cosas. Correcto. Soberanamente Dios escoge a los que son de Él y van a formar parte de su iglesia, que es justamente lo que dice Hechos 2:47, ¿no? El Señor agrega cada día, o agregaba cada día a los que iban a ser salvos. ¿Sí? Estamos en un tiempo muy especial, digo yo, y más principalmente desde hace un año en que un compatriota tuyo
ocupa un puesto muy importante en la católica, con frases muy populistas. Entonces, eso, sumado a lo que estás diciendo en relación a muchas iglesias, incluso llamadas cristianas, ¿tendrías algo para decirnos en ese sentido? Bueno, es obviamente que cuando Pablo dice que vivimos en los últimos días, vendrán días difíciles. Pablo está hablando de los últimos días, es la época mesiánica, entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. En ese periodo, en ese segmento de tiempo, los días serán cada día más y más difíciles. Por supuesto, todo eso agrega y hace que la situación difícil sea aún más grave. Todo esto que acabas de mencionar. No tengo específicamente algo que decir en cuanto al Papa, pero él dijo, fíjate que esta semana pasada lo dije en el púlpito, que él dijo que Dios va a salvar a un ateo si hace buenas obras. Eso es diabólico, no tiene nada que ver con nada. Bueno, a la gente que no le importa, claro. Vivimos días difíciles, muy difíciles, muy tristes, muy trágicos, peligrosos. Sí, hermano. En Ecuador estamos viendo un auge en el cual muchas misiones que estuvieron en Ecuador por muchísimos años están empezando a salir del país con el membrete de decir de que ya the work is being done, el trabajo ya se acabó en esta región. No sé si esa es la realidad en algunos de nuestros países con mis hermanos. ¿Tú qué crees que es de la motivación muchas veces de la iglesia? El hermano MacArthur habló de que la motivación es la santificación y muchas veces nos estamos enfocando en algo. ¿Cómo ves esa parte como deberíamos manejarla ahora de que muchos misioneros están saliendo quizás de nuestros países y es porque ha habido muchas personas que levantaron la mano y pasaron adelante? Y la parte de la santificación y esa fundación que se ha dejado, que a veces no es una fundación basada en santificación, pero en otras cosas. ¿Cuál sería tu comentario al respecto? Yo comento lo mismo que dice MacArthur. O sea, te lo resumo ahí. No, cada organización paraeclesiástica misionera tiene sus razones de mandar misioneros y... Ahora, porque la iglesia se está saliendo en general de lo que es la Escritura, esto ha afectado no solamente a la iglesia en Latinoamérica, sino a agencias que han enviado misioneros. Yo conozco una agencia de misionera que hace unos años era sana, bíblica, y hoy están enviando gente que son realmente una réplica de lo que la iglesia chévere es aquí. Están tratando de duplicar lo que hacen en Estados Unidos allá, pero muchos de estos misioneros son totalmente ignorantes de la palabra de Dios. Estamos mandando ignorantes de la palabra de Dios a hacer obra misionera que obviamente si no está basada en la palabra de Dios nunca va a tener el impacto espiritual que Dios desea que su palabra tenga. Isaías 55:11 dice que mi palabra no volverá a mí vacía, sino que logrará el propósito para la cual la envié. Si un misionero no llega a un lugar predicando la palabra para lograr el propósito por la cual Dios envió esa palabra, que es la salvación de los inconversos y la santificación de los que ya son hijos de Dios, no hay razón de ser. Quédate en tu casa. Yo diría, sí. Si le parece pertinente, ¿es posible que explique su visión de lo que es el evangelismo bíblico, hecho bíblicamente? El evangelismo bíblico. Bueno, el evangelismo bíblico comienza con una obvia exaltación de la palabra de Dios, sabiendo que su palabra es lo primordial y en su palabra tenemos declaraciones concretas de lo que es el hombre. O sea, ahora sí tenemos una teología propia totalmente identificada con la palabra, una antropología bíblica de lo que Dios dice acerca del hombre. Ahí comienza todo. ¿Qué dice Dios del hombre? El hombre es una persona incapaz en su estado natural de conocer a Dios. Está muerto en delitos y pecados. El hombre es un cadáver espiritual. Y un cadáver espiritual no puede reaccionar a nada a menos que Dios intervenga en ese cadáver y lo despierte dándole vida, que es el nuevo nacimiento. Y la antropología bíblica es obvia. Comenzamos haciéndole ver al hombre que en su condición en la cual él se encuentra va en camino a una eternidad separado de Dios. Pero hacerle sentir al hombre dónde está. Esto es lo que Dios dice.
Y cuando lo tenemos en ese momento de desesperación, que es lo que el Nuevo Testamento hace con el ser humano, ahora sí, presentar el Evangelio. El Evangelio no es Dios te ama y tiene un propósito fenomenal para tu vida. Ese no es el Evangelio. El Evangelio es, tú estás muerto en delitos y pecados, vas en un camino al infierno, separado de Dios por una eternidad. Hay una solución, sin embargo, ese es Cristo, quien vino a este mundo para salvar a todos aquellos que en Él creen. Cristo vino a morir por aquellos que Él vino a redimir, específicamente. Y eso tiene que ser clarísimo en nuestra presentación del Evangelio. No podemos dejar a un lado cosas y simplemente estacionarnos en que Dios te ama. Sí, Dios ama al pecador, Dios ama al mundo, pero Dios también está enojado con el pecador, dicen los salmos. Está airado con el pecador. Dios odia el pecado. Y a menos que una persona se arrepienta, esa persona terminará en una eternidad separada de Él. Y hay que hacerle ver al hombre. Y por eso estas iglesias donde se inicia todo con una gran bombo y platillo, luces, ruidos, bla, 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 bla. Y en ese ambiente le vas a decir sepulcros blanqueados, serpientes, hipócritas. Porque ese es parte del mensaje del Evangelio. Después que están todos así, ¿le vas a hablar así de esa manera? No. Por lo general lo que pasa, empiezan con algo muy lindo, muy agradable. Por eso dije pláticas alentadoras o positivas por parte de aquellos que predican. Y eso es lo que se escucha. Ahora, el Evangelio tiene que positivamente incluir la condición del hombre en su estado natural y la solución a ese hombre, hay un solo camino, una sola manera, que es fe en el Señor Jesucristo, quien vino a este mundo justamente a pagar por pecadores tales como tú. Y no sabemos quiénes son los que Dios escoge, porque eso es soberanía eterna, divina. Nuestra responsabilidad es predicar el Evangelio con toda claridad y que Él salve a los que Él escoge. Ustedes notaron que Pablo dice en 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito que toda su vida fue dedicada por causa de los escogidos. O sea, Pablo estaba consciente que su predicación, su ministerio era por los escogidos de Dios. Solamente Dios sabe quiénes son sus escogidos, pero mi responsabilidad es predicar el Evangelio a toda criatura, llamándolos a arrepentimiento y fe. Y Dios, en esa predicación del Evangelio, comienza a salvar y agregar a su iglesia cada día los que van a ser salvos. Y, por supuesto, el hombre es responsable de responder ante la verdad del Evangelio y decir, sí creo, y en la mayoría de los casos la respuesta es no. Te escucharemos otro día, ahí en Atenas, ¿se acuerdan? Pablo. Entonces, el Evangelio tiene que ser un Evangelio bien claro y completo, tal como el Nuevo Testamento lo presenta. Y hay aspectos del Evangelio que no incorporé aquí en esta respuesta. Sí, por aquí, sí. ¿Cuál es tu opinión sobre Hechos 2:46-47, que dice que la iglesia crecía en armonía, en comunión, en el partimiento del pan, y dice en favor para con todo el pueblo? Dice 47, y entonces Dios añadía cada día a la iglesia los que eran salvos. ¿Cuál es la opinión que pudieras tener sobre la labor social que la iglesia hace para favor con todo el pueblo? Yo estoy seguro y consciente que Dios ha levantado a través de los siglos ministerios de compasión, ministerios donde hay un esfuerzo a tratar a individuos según sus necesidades físicas, hospitales cristianos, clínicas cristianas. George Mueller es uno de mis favoritos hombres de fe, y su ministerio fue alcanzar a Londres, mejor dicho, a Inglaterra, a través de establecimiento de orfanatorios. Y por supuesto Dios llama a ciertas personas a hacer ciertas tareas pero su fundamental filosofía y meta fue predicar el Evangelio. Esto era en un sentido secundario, pero Dios llamó a George Mueller a establecer estos orfanatorios. Y el Señor sabe cuántos de ahí salieron realmente convertidos, muchísimos. Sí, no, o sea que no, estoy consciente que Dios hace lo que decide, Él es soberano y establece ministerios, pero en cuanto al ministerio primordial de la iglesia, es lo que estamos considerando. La predicación del Evangelio, la conversión de la gente que no conoce a Dios y la edificación de los santos. Eso es
en esencia lo que hacemos como iglesia. Que el Señor llame y establezca ministerios paralelos a la iglesia, sí, lo ha hecho y lo continuará haciendo, pero eso no es la tarea fundamental de la iglesia. Dígame usted. Ya sabemos cómo no debe ser el servicio de una iglesia los domingos, ¿no? El día que hagan el servicio. ¿Cuál sería la medida bíblica para no pasar esa raya, para no ir a un extremo, ¿no? Okay. ¿Qué piensas de eso en cuanto a todo? Sí, bueno, una buena pregunta para nuestro Ministerio de Música, pero estoy consciente que, para empezar, los que dirigen el Ministerio de la Música en Grace Church, les digo, tanto Clayton como Bill son pastores, son ministros de la iglesia. El ministerio principal de un pastor es ministrar y atender a sus ovejas. En el caso del Ministerio de Música, están ahí, son los que participan en la música. Los que son llamados a participar en esto son realmente gente genuinamente convertida, que conocen a Dios, declaradamente comprometidos con la palabra y participan en la música. No porque sabe cantar un cuate, le dice, vente, ahí tú ven a cantar. Y tú, tú tocas el trombón, qué bien, aquí. No, porque entonces comienza a degenerarse todo. Tiene que ser tanto la música como aquellos que dirigen la alabanza, de gente comprometida con Dios, basado en lo que Dios dice en su palabra. El Ministerio de Música, si ustedes notan, todo lo que hacemos acá en términos de música y palabras, dentro de lo que se escuchan y se observan y se leen, son exaltación a Dios y su palabra. O sea, la música simplemente complementa lo que se está haciendo desde el púlpito y todo es en armonía, es todo junto. No hay un ministerio suelto de músicos con 2 o 3 locos que se le ocurre hacer cualquier cosa y dar estribillos y, a ver, un aplauso a Jesús, a ver, aleluya. ¿Dónde vieron ustedes en el Nuevo Testamento un aplauso a Jesús? Eso es una soncera. Que Jesús no necesita que le aplaudan. Jesús es el Señor del universo. Básicamente la respuesta tiene que ver con la filosofía de música y alabanza de la iglesia, que está basada en la Escritura, y todos los que participan son hombres y mujeres de Dios. No poner ahí a cualquiera. Y esos hombres y mujeres de Dios son parte de nuestra iglesia, que están comprometidos por sobre todas las cosas con la Escritura, que es la palabra de Dios. Entonces, hay armonía. No cualquiera puede llegar a ser parte de eso. A ver. Gracias, Pastor Henry, por el tiempo dedicado a responder estas preguntas. Siguiendo con la pregunta que hizo el hermano, ¿qué piensa usted acerca de los diversos géneros y estilos musicales contemporáneos utilizados en el día de hoy, la liturgia misma de la iglesia? Basta el hecho de que posea buen contenido, independientemente del estilo. ¿Y cuáles serían los límites a tomar? Ya usted mencionó algunos con respecto a la persona. ¿Cuáles serían límites sanos y bíblicos a tomar en cuenta a la hora de ser bíblicos? Sí, bueno, hay cierta música, yo diría, porque me pediste mi opinión. Siempre la respuesta es que dice la Escritura. A veces la Escritura no especifica algo, pero mira, si hay cierta música que me invita a estimular cosas que realmente no me llevan a pensar en Dios ni las cosas de Dios, y todo alrededor de esa música no es eso, y me recuerda más de una discoteca y lo que vi en una discoteca que lo que obviamente tenemos que decir no, eso no está bien. O en otros contextos, yo no sé, la música caribeña tiene ciertas cosas, yo creo que está bien tener música con un estilo particular. En la iglesia, al fin y al cabo todos pertenecemos a culturas, hay himnos con tonadas mexicanas que son muy bonitas, son muy lindas, hay himnos con tonadas caribeñas que son agradables, no estimulan a nada, estamos pensando en lo que dicen, nada más que el sabor y el tono es latinoamericano, es Caribe y ok, está muy bien, no hay ningún... Yo no sé si hay alguna regla bíblica, diría, bueno, esta es la línea, hasta aquí vamos y más allá no. Pero si hay algo que estimula a los sentidos, al cuerpo, a la pasión, a los sentidos, que va un poquito más allá de lo que sería adecuado, lo que sería digno, lo que sería, etcétera. Ustedes me entienden. Yo diría, pensemos antes de echarlo a andar. Pero obviamente...
hay diversidad de música en todo el mundo, ¿no? Y Dios fue el creador de la música. Obviamente en el cielo hay música. Así que, y Dios nos creó a nosotros con variedad de... Mírense ustedes nada más. Mirémonos nosotros. ¿Qué variedad tiene el Señor en su iglesia? Algunos hermanos y hermanas no son tan hermosísimos como otros, pero son del Señor. No, el Señor no escoge a unos en base al... Y yo diría que se aplicaría eso también a la música. Dice, esta música, yo voy a Jamaica y si cantan himnos con ese estilo, digo, ay, me recuerda, no me gusta, pero digo, a lo mejor en el contexto ese, con buena palabra, está bien. Cierta música que a mí no me gusta. A mí, miren, se me haría terrible tener himnos con tango. Con una orquesta así como Aníbal Troilo. Yo lo que veo en un buen tango es... Y todas esas... ¿No? Voy a usar el tango porque de ahí provengo. Hay música en Argentina que es linda, es folclórica, y que se le ha puesto palabra... Se le ha puesto una letra que va de acuerdo a lo que Dios dice. Lindo. Lo mismo en cada país. Padre, gracias te damos por este tiempo juntos, por la hermandad que nos tiene aquí. Gracias, Padre, por las iglesias donde tú nos has colocado. Padre Celestial, ayúdanos a ser fieles a tu llamado, fieles a tu palabra, fieles a lo que tú nos enseñas y nos defines como el ministerio de tu iglesia. Padre, queremos ser realmente honestos y realmente fieles a lo que tú nos dices y enseñas. Ayúdanos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén.